me comentó que había adherido al trotskismo. Yo lo conocía como un chico de la J, de la Juventud Comunista, cuando fue alumno mío en un taller literario. Y ahora lo veo adherido a uno de esos testimonios de sujetos claves de la revolución del siglo XX, como esta persistencia de la revolución, que me parece tan fascinantemente delirante por la relación con el fracaso y con la reescritura o con la reinstalación de los mismos deseos. eh, Me hacía pensar que uno ha hecho un poco el mismo camino y le comentaba yo que me había tocado estar en la casa de Trotsky en México viendo un lugar de trabajo, incluyendo las huellas de las balas, de los intentos de asesinato que había sufrido hasta la muerte, el asesinato final. Como ese episodio del siglo XX en el cual este ingreso de la modernidad, de esta modernidad tan rara que entra por México y entra con esta voluntad de revolución, con su propia revolución, cuando uno definitivamente ha descreído, creído y ficcionado con estos relatos, ¿no? Entonces, necesariamente me tuve que conectar con el delirio de un relato de un joven, alumno, exalumno, que se aprende un pequeño catecismo funcional y que permite hacerte a la vida. Es necesario cuando tú te armas, es como los anarquistas, como chicos anarquistas también, que se aprenden un pequeño abecedario y con eso funcionan. Eso también es el reencuentro, ¿no? O sea, cuando uno va a viajar o para establecer rutas de trabajo y de sobrevivencia, tenéis que aprenderte un pequeño código que no tenga más de 5 o 6 signos claves del alfabeto y con eso funcionáis. Si es muy complejo, son varios, eh, vas a pasarlo mal, no vas a entender mucho, o sea, vas a sufrir más de la cuenta. Entonces hay que establecer un pequeño mito con el cual, que es casi un poco una analogía con la razón religiosa, y ahí te puedes establecer, no es un pelambre, sino que simplemente la constatación de una sobrevivencia discursiva. Y la sobrevivencia discursiva te permite armar un constructo teórico-retórico con el cual tú puedes establecer una sobrevida cotidiana, una sobrevivencia cotidiana que te puede acercar y te puede hacer mirar el mundo y ver el mundo a través de ese prisma. Y con eso podéis trabajar, podéis sobrevivir. Por lo tanto, yo también soy trotskista en ese aspecto. Necesito permanentemente. Ese reencuentro me devuelve a mí la necesidad de establecer siempre y de inventar pequeños alfabetos para poder funcionar. Y esa es la educación, esa es la educación del guerrero, digamos, a la vuelta. O sea, cuando el alumno ya te incorpora y te entrega los conocimientos necesarios en el post, en la situación post, en el después, cuando tú empiezas a aprender de los otros en este contacto permanente con el otro, ¿no? Y eso para mí es fundamental y es pedagógicamente válido. Cuando tus alumnos, con el relato que tal vez uno mismo les entregó, ellos te lo devuelven de una manera distinta que uno tiene que volver a aprendérselo. Mm. Por lo tanto, eso me parece súper interesante. Incluido también el modelo del emprendimiento sobrevivencial que nosotros todos tenemos que establecer, ya sea desde el mundo profesoral, desde el mundo de la producción, desde el mundo de la producción de objetos, desde el mundo del diseño. O sea, esto es diseño. ¿Cómo, o sea, el diseño termina siendo autodiseño, ¿no? ¿Cómo tú te armas el cuento para poder contártelo y para poder establecer hojas de ruta? Que la hoja de ruta no es más que un relato.
o sea, son, digamos, un relato en el sentido de zonas de itinerario, establecimientos de itinerarios por donde transita el sujeto para establecer su modelo de sobrevivencia y sus comparecencias y cómo te instaláis, en el cómo te instalas. Por eso, por eso es bueno cada cierto rato moverse, ¿no? Hacer, hacer mudanza, hacer muda. Lo otro también que me parece importante es que esos sistemas que implican modelo de ruta, itinerario, mudanza, el paquetito que tenéis que llevar, el pequeño paquetito, el pequeño bolso, es clave establecer una, un modelo, un paradigma de ocupación del nicho vacío, del huequito, desde el cual tú vas a establecer tu propio negocio, tu propio campo, tu propia habitabilidad, tu propia casa, tu propia zona, tu propia particularidad. Ese huequito es súper necesario ubicarlo. Es como cuando uno se apropia del rincón en una casa, en la casa de tus padres, tú ocupas un lugarcito y lo haces a tu imagen y semejanza, les pones tus cositas. Lo mismo ocurre en, en las ciudades. Cuando ocupas un hueco y lo tienes que llenar con tu deseo.